Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar cómo crear una cuenta en Binance. Comencemos. Bien, como ves aquí puedes ingresar a binance.com y ya te lleva a la página de registro, o de igual manera ingresar en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, que es un enlace de referidos. Si ves que la información que te voy a brindar te ayuda, te es útil, también yo valoraría muchísimo que te puedas crear tu cuenta en Binance a través de mi enlace de referidos. De ambas maneras igual va a ser el mismo procedimiento, ¿sí? Cuando ya hayas ingresado aquí en la parte inicial, lo que vamos a hacer es darle clic al botón de registrarse y dice: te damos la bienvenida a Binance, registrarte con correo electrónico o con un teléfono, así como también puedes continuar en Google o en Apple. En esta ocasión procederé al registro con un correo electrónico. Le doy clic aquí al botón amarillo y aquí debes colocar el correo electrónico que vas a utilizar para crear la cuenta en Binance. Bien, una vez que hayas colocado el correo electrónico, en este caso aquí abajo sale mi enlace de referencia porque es el que estoy utilizando para crear la cuenta. Una vez que hayas colocado el correo electrónico, simplemente le das aquí en siguiente y te pide realizar la verificación del correo electrónico. Tienes que ingresar aquí el código de 6 dígitos, lo vamos a colocar. Una vez que hayas colocado, dice aquí arriba correo electrónico verificado, y ahora lo que tienes que hacer es crear una contraseña. Y estos son los requisitos: mínimo 8 caracteres, al menos un número y al menos una letra mayúscula. Le damos en siguiente y aquí ya marca la cuenta creada con éxito. Le damos en hecho y aquí nos redirige nuevamente a la página principal. Lo siguiente que tendrías que hacer cuando ya tienes la cuenta creada es verificar la cuenta. Esto lo harás con tus documentos de identidad. Para ello vamos aquí en este icono de esta persona que está al lado del botón depositar. Nos posicionamos sobre este botón y como podrás ver aquí te sale la advertencia de no verificado, y lo que vamos a hacer es ingresar aquí donde dice identificación y como ves aquí verifica tu identidad para comprar y operar en Binance, y vamos a proceder a la verificación dando clic en este botón y dice verifiquemos tu cuenta, selecciona tu lugar de residencia y sigue los pasos indicados. Aquí donde dice residencia debes colocar el país en donde te encuentras y dice más abajo completa los siguientes pasos para verificar tu cuenta en 7 minutos, y te solicita información personal, documento de identidad emitido por el gobierno y una verificación biométrica. Bien, para seguir con los pasos simplemente seleccionamos aquí en continuar y aquí te dice que puedes descargar la aplicación de Binance escaneando este código QR. Si quieres puedes hacerlo ahora y continuar el proceso de verificación en tu teléfono desde la aplicación o simplemente continúa aquí. Y aquí debes completar la información personal: nacionalidad, nombre legal, el primer nombre, el segundo nombre y el apellido, como se indica en tu pasaporte o documento de identidad. Utiliza el mismo idioma que se usa en tu documento. Luego tienes que completar fecha de nacimiento, primero el año, luego el mes y lo siguiente el día. Bien, una vez completados los datos le damos en continuar y aquí nos pide colocar nuestra dirección particular. Introduce tu domicilio actual exactamente tal y como aparece en tu documento de identidad. Cuando hayas cargado toda la información le damos en continuar nuevamente y aquí ya llega el momento de la verificación de documentos. Puedes utilizar pasaporte, licencia de conducir y el documento
documento nacional de identidad, que es el más recomendado. En el caso de mi país tenemos la cédula de identidad y es la que voy a utilizar para esta verificación. Le damos en continuar y dice sube una imagen completa de tu documento de identidad. Asegúrate de que en la imagen que subas se puedan leer todos los datos. Asegúrate de que el documento sea el original y no haya caducado. Coloca los documentos sobre un fondo de un color sólido. Seleccionamos en continuar y dice haz una foto con tu teléfono. Se te redirigirá para que completes los siguientes pasos. Escanea el código QR en tu teléfono, termina la verificación de documentos en tu teléfono y vuelve aquí para terminar la verificación. Le damos en continuar y este es el código QR que tienes que escanear en tu teléfono celular. Aquí nos da unas pequeñas indicaciones como por ejemplo asegúrate de que el entorno esté bien iluminado, coloca el documento sobre un fondo de un color sólido. Vamos a continuar y dice coloca el anverso del documento en el recuadro. El anverso sería la parte del frente del documento de identidad. Simplemente le das en continuar, luego dice a continuación dale la vuelta al documento de forma que el reverso mire hacia la cámara. Si crees que está todo correcto, simplemente le das en continuar y dice documentos listos. Haz clic en continuar para avanzar al siguiente paso y como vemos aquí lo que sigue es la verificación biométrica. Encuadra tu rostro y sigue las instrucciones en pantalla, asegúrate de completarla tú y más abajo dice quítate las gafas, el sombrero o cualquier otro elemento que te tape la cara, asegúrate de que tu cara esté bien iluminada. Le damos en continuar. Y una vez hayas realizado la verificación biométrica, dice documentos enviados, hemos recibido tus documentos, continúa con los últimos pasos en el escritorio. Y una vez que volvemos aquí en la PC, ya nos sale este reloj de arena que dice bajo revisión. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la revisión y el tiempo estimado es de un día hábil. Y entonces nada más queda esperar el correo electrónico para tener la cuenta verificada. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal, que dejes tu like, que hagas algún comentario y que compartas este video con otras personas que crees que les puede interesar. Nos encontramos en el próximo video.